Bienvenidos a este desglose a fondo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el análisis técnico de lo que está pasando en este criptoinvierno. Vamos a trazar cuál podría ser el fondo real del mercado. Y, lo que es absolutamente crucial, vamos a armar estrategias claras y viables para navegar toda esta turbulencia. Así que, vamos directo a los datos. Para hoy nuestra hoja de ruta es la siguiente. 1. El criptoinvierno actual. 2. Ciclos pasados frente al presente. 3. Estrategia y gestión de riesgos. 4. Escuchando a un mercado soberano. 5. Bitcoin frente a otros activos. Y 6. Lecciones de revoluciones pasadas. Sección 1. El criptoinvierno actual. Bueno, empezando con estas correcciones tan severas que estamos viendo, es obvio que hay muchísima incertidumbre allá afuera. Y claro, la pregunta del millón que todos nos hacemos es, ¿dónde exactamente está el suelo de todo esto? Por cierto, mientras buscamos esa respuesta, este es el momento ideal para invitarlos a suscribirse al canal. Así se aseguran de no perderse nunca estos análisis basados 100% en datos. Para que se den una idea de la magnitud, los números son una locura. Bitcoin ha bajado entre un 30 y un 35% desde enero. Ethereum casi toca un desplome del 50%. Y ni hablar de Cardano u otras altcoins que ya superan el 70% de caída desde sus picos máximos. Es una corrección masiva. Pero a ver, no estamos adivinando el fondo a ciegas. Si miramos indicadores técnicos de agotamiento, como el estocástico, el RSI o el oscilador de Chande, nos están avisando claramente que el impulso ya está cambiando de una sobrecompra extrema hacia una sobreventa. Sección 2. Ciclos pasados versus presente. Y aquí es donde la historia se vuelve nuestra mejor herramienta. Si uno evalúa el ciclo actual frente al pasado, los datos revelan un ritmo que es casi como un reloj. Fíjense bien. Después de cada halving de Bitcoin, la fase de corrección dura consistentemente exactamente entre 12 y 13 meses. Cero casualidades. Es un patrón clarísimo que nos da una estructura temporal espectacular. Y no solo es el tiempo, también es la intensidad. Miren esta tendencia de volatilidad. Cada ciclo, el mercado se va calmando un poco más. Pasamos de una caída brutal de más del 86% en 2014 a un 82%, luego a un 77%. Así que siguiendo esta misma progresión matemática, se proyecta lógicamente una corrección de más o menos un 72% para este ciclo actual. Entonces, si tomamos esa matemática simple y le aplicamos un 72% de corrección a los máximos históricos recientes de Bitcoin, obtenemos un objetivo súper analítico, aproximadamente $35,000. Nada de especulación al aire, puras matemáticas basadas en ciclos anteriores. Ahora, combinemos ese precio con nuestro patrón de tiempo. Si proyectamos esos 12 a 13 meses de duración desde el pico, aterrizamos exactamente en nuestra ventana objetivo, octubre o noviembre de 2026. ¿Listo? Ya tenemos nuestro mapa. Sección 3. Estrategia y gestión de riesgos. Pero claro, proyectar un número en un gráfico es súper fácil. Operarlo es otra historia totalmente distinta. Tratar de atinarle milimétricamente al fondo de 35,000 es casi imposible. El enfoque pragmático aquí es ir escalonando. La idea es iniciar con una posición pequeña en la zona de los 49,000 a 50,000. Luego, ir subiendo el volumen de compras y baja a los 40,000 y terminar de asignar capital por los 38,500. Al final, logramos un promedio de entrada cercano a los 40,000. Y la regla inquebrantable es, si el mercado sigue cayendo, no lo persigan. ¿Y por qué esta estrategia tiene sentido? Por la relación de riesgo-beneficio. Básicamente estamos hablando de un riesgo de 1 a 3. El peor de los casos absolutos es que Bitcoin se vaya a cero y pierdan esa entrada. Pero si simplemente regresa al máximo histórico proyectado de más de $120,000, triplican la inversión. Lógicamente es una configuración muy sólida, incluso asumiendo que todo salga mal. Sección 4. Escuchando a un mercado soberano. Ahora, a pesar de tener todo este plan súper estructurado, hay una regla fundamental en las finanzas. El mercado es soberano. Va a ser literalmente lo que se le dé la gana, sin importar lo que digamos nosotros o los analistas. Si nos casamos ciegamente con la idea del invierno y los datos empiezan a mostrar una reversión, nos vamos a quedar afuera. Hay que ser completamente adaptables.
Para mantener la objetividad, hay que saber exactamente en qué punto nuestra tesis está equivocada. Para Bitcoin, si vemos el precio romper la barrera de los 83.000, se acaba oficialmente la secuencia bajista. Algunos incluso verían una señal agresiva de entrada desde los 67.000. En el caso de Ethereum, sabemos que tiene un super soporte cerca de los $1,000, pero una reversión confirmada ocurriría si supera los 2.450. Tener estos límites claros nos permite cambiar de bando si el mercado arranca antes de lo previsto. Sección 5. Bitcoin frente a otros activos. Y si todavía dudan de que sigamos en invierno, solo alejemos un poco la perspectiva. Al comparar a Bitcoin con el Nasdaq, vemos que toda la euforia actual por la inteligencia artificial está absorbiendo la liquidez del mercado. Por otro lado, el oro sigue súper fuerte como activo de defensa, sin ninguna señal de que el capital esté rotando hacia las criptomonedas. Incluso dentro del propio mundo cripto, la poca gente que está comprando prefiere la fuerza de Bitcoin antes que arriesgarse con altcoins como Ripple. O sea, el sentimiento general es de pura precaución, y no vemos grandes patrones de acumulación masiva por ningún lado. Sección 6. Lecciones de revoluciones pasadas. Para cerrar, demos un paso atrás y miremos el panorama completo. Hoy en día, la narrativa dominante del mercado está obsesionada con un gran problema, la enorme, casi absurda cantidad de energía que van a necesitar los centros de datos de inteligencia artificial. Parece un cuello de botella imposible de superar. Pero la historia es fascinante. Esto es un calco del escepticismo que se vivía en el 2001. En ese entonces, muchísima gente decía que era físicamente imposible que un teclado torpe para mandar SMS o chatear pudiera llegar a reemplazar una llamada de voz tradicional. Es el mismo tipo de miedo. Y lo que nos enseña la historia es que estas gigantescas revoluciones tecnológicas siempre terminan diseñando sus propias soluciones imprevisibles a los problemas que inicialmente parecían imposibles. Lo que nos deja con esta reflexión súper importante. Toda esta ansiedad e indecisión que vemos en el mercado hoy es solamente el paso de un predecible cripto invierno de 12 meses dictado por los gráficos, ¿o será posible que estemos atravesando esa silenciosa fase de acumulación justo antes del próximo gran salto tecnológico que ni siquiera podemos imaginar todavía? Piénsenlo. Hay mucho en juego y los datos apenas comienzan a contar la historia.